en A, B. Entonces, F. ¿Qué dije? Entonces F es integrable. En A, B. Y el límite, claro que el límite anterior, lo denotamos dos puntos. Como el límite cuando la norma de delta tiende a 0 de la suma desde i igual a 0 hasta n de f evaluada en c sub i multiplicado por delta x sub i va a ser igual a la integral desde a, b de f evaluada en x por el diferencial de x. Y así construimos una integral definida. Teorema. A ver, Estela. Híjole, qué mala suerte tienes de que me haya aprendido tu nombre. ¿Cuál es la diferencia entre que una función esté definida en un intervalo a, b y que sea continua en el intervalo a, b? Piensa en las funciones escalonadas. Ay, no. Ay. ¿Quién les dio cálculo? ¿Quién, Iván? ¿Iván González? ¿Uno chaparrito narizón? Le voy a marcar y te lo voy a poner de frente a ver si es cierto. Quiero que le digas que no sabes qué es una función escalonada. ¿Dónde está mi teléfono? Ah, ¿dónde está mi teléfono? Eso. Casi que te voy a poner un punto por tanta valentía que tienes. Alguien ayúdele a Estela, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre que una función... Bueno, antes que eso, ¿quién me puede decir que es una función escalonada? ¿No? Ni idea. ¿Nunca vieron funciones que son así? ¿Y cómo le llamaron? Bueno, función por partes. Tal. Pregunta. Itzel. ¿Sí hay un Itzel aquí? No. Lisette. Pregunta. ¿Esta función está bien definida en el intervalo a, b? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Hace rato me contesté lo mismo y te dije, es porque para cualquier punto C que viva en el intervalo a, b, tenemos una imagen, ¿no? Por ejemplo, si yo escojo esta C, pues le corresponde esta. Si yo escojo esta C, pues le corresponde esta. Y así, ¿no? Ahora, esa está bien definida, porque para cualquier punto que tomemos del intervalo a, b, tenemos una imagen. Pero, esta función es continua. Todo lo que me respondes me lo dices como pregunta. ¿Me dices o me preguntas?
Eso. No, no es continua, ¿verdad? Acuérdense que la idea intuitiva de que una función sea continua es de que yo la puedo dibujar sin despegar el lápiz del papel, ¿no? Eso es lo que nos dicen nuestros educadores de preescolar. Bueno, entonces, este teorema dice, si una función f es continua, en el intervalo cerrado a, b, entonces f es integrable en a, b. Jafet, dinos en palabras más mundanas qué dice ese teorema. Más mundana significa como más sencillas, ¿no? Algo así para la banda. ¿Qué nos está diciendo el teorema? A ver, Jesús, ayúdale, te veo muy comodito ahí. Tú, Jesús, Rafael. Oh, ¿qué? Eso sí, ¿no? Basta con que una función sea continua para que nosotros podamos integrarla. Ya, basta, ¿no? Continuidad implica integrabilidad. Mientras una función sea continua, esa función va a poder ser integrable. ¿Dudas hasta el momento? Muy bien. ¿Puedo borrar? Va. Vamos a encontrar la integral definida de una función utilizando sumas de Riemann. Voy a poner una muy sencilla, de esas que puedan decir, ah, pues la integral rápidamente sé que es esto, pero lo vamos a hacer a través de sumas de Riemann. Entonces, quiero la función 2x desde menos 2 hasta 1. La integral desde menos 2 hasta 1 de 2x con respecto de x. A ver, ingenieros ilustres, ¿cuánto es la integral de eso? La pura integral, sin los límites de integración. X cuadrada, muy bien. Sale. Vamos a graficar esto más o menos, ¿no? A ver. Menos 1, menos 2, 1. Pasa por 0 y tiene pendiente 2. 1, 2, por aquí, por aquí. Es una función lineal, entonces su gráfica pues es una línea. El intervalo que estamos utilizando pues es menos 2 y 1. Bien. Entonces, ¿cómo quedaría la norma? Pues es b menos a es 1 menos 2
sobre n. Le voy a poner sobre n porque le voy a meter a un límite donde n va a crecer mucho, mucho, mucho para que esa fracción tienda a 0. ¿Estamos de acuerdo? Esto es igual a 3 sobre n. Evidentemente estoy hablando de una partición uniforme, es decir, todos los anchos de los rectangulitos miden lo mismo. Vamos a tomar los puntos CI de la siguiente manera. Nosotros pudiéramos tomar cualquier CI, ¿no? Pero dado la idea que teníamos hace rato de usar a CI como la altura del rectángulo, nos conviene usar la CI ya sea agarrando el lado izquierdo o el lado derecho. Es decir, o agarro CI como X1 y la altura llega hasta acá, y aquí está mi rectangulito, o agarro a CI como X2 y llega hasta acá, y acá está mi rectangulito. ¿Sí? ¿Podríamos agarrar uno en medio? Sí, pero no nos aporta como facilidad de cálculo, ¿no? Entonces, fíjate lo que voy a escribir y a ver si se logra entender. A más I veces el ancho